Hablar de Santiago del Estero es hablar de la historia de la ciudad madre de ciudades, que camina a su quinto centenario. O hablar de la historia de la provincia de Santiago del Estero, que camina a su bicentenario. Esta es la historia que nos interesa en este tiempo de camino al bicentenario de su autonomía provincial, que hemos empezado a desandar en el mismo momento que arribamos a los 200 años del fusilamiento de Juan Francisco Borges. Esta es la historia de nuestra provincia y estos son sus protagonistas. Caminemos junto a esta, nuestra historia. En el marco de la celebración del Bicentenario de la Autonomía Provincial de Santiago del Estero, debemos destacar en primer lugar el significado de dos palabras: bicentenario y autonomía. Aún resuenan los ecos en nuestros oídos de los festejos que nuestro país asumió, en primer lugar con la Revolución de Mayo y luego con la Declaración de la Independencia Nacional. Abrimos este documental con las voces autorizadas de un equipo integrado por profesionales e historiadores que nos van a narrar a continuación todos los elementos de esta gesta que constituyeron definitivamente los destinos de Santiago del Estero y los de nuestra patria. Este tiempo de camino al bicentenario de la autonomía provincial empieza a desandarse a partir de enero del 2017 con el bicentenario del fusilamiento de Juan Francisco Borges, que es una figura emblemática de la gran patriada santiagueña que empieza a tejerse mucho antes de la Revolución de Mayo y tiene una impronta asociada al primer lustro de la libertad argentina. La crítica histórica realmente ha juzgado a Borges desde el punto de vista de su controvertida personalidad, que va desde una adolescencia de acérrimo monárquico hacia una madurez de profundas convicciones autonomistas. Pero lo cierto es que con Borges el federalismo argentino empieza a definirse tímidamente como una aspiración que poco a poco va tiñendo a todos los pueblos del interior del país. En Borges se conjugan esas contradicciones internas con el movimiento emancipador y autonomista que lo llevaría al martirio. Es por eso que ilustras las vísperas mayas, para ayudarnos un poco a entender esas interioridades locales de los pueblos del interior dispuestos a romper con el centralismo discriminatorio porteño. Borges armoniza esa hidalguía de herencia española con esa fiebre autonomista de los pueblos del interior. Borges es curioso, aparece en nuestra historia como fiel custodio de las posiciones monárquicas en América y desaparece en una orden de fusilamiento a causa de su rebeldía autonomista y sobre todo del fuerte liderazgo popular que lo convierte en el primer caudillo de toda la República Argentina. Juan Francisco Borges nace un 24 de junio de 1766. Es el cuarto hijo del matrimonio conformado por Manuel Pedro Borges y doña Josefa Urrejola y Peñalosa. Desde chico, Borges ya quería iniciar su carrera de las armas, donde su padre lo lleva en sus tantos viajes al Perú, donde Manuel Pedro comerciaba con mulas y carretas, y encontrándose ahí en La Paz, en el año 1781, se inicia la rebelión de Tupac Amaru, una rebelión indígena donde reclamaban a La Paz por sus derechos. Juan Francisco ingresa a los ejércitos del rey y en esa rebelión ya se encontraba como ayudante de campo, donde se iniciaron las primeras batallas y las primeras guerras en La Paz. Su padre en esos enfrentamientos muere y Juan Francisco queda solo en La Paz.
A raíz de esta batalla que terminó ganando los ejércitos reales, Juan Francisco Borges es ascendido a capitán de los ejércitos del rey. Vivió un tiempo en La Paz y terminándose el empleo como militar, decide encarar de nuevo los asuntos comerciales de su padre. Sin tener mucho más para hacer en La Paz, decide retornar a Santiago del Estero y llegarse hasta Buenos Aires para ver si podía conseguir un empleo en el ejército patrio. Juan Francisco Borges llega a Buenos Aires en 1808, luego pasa a Santiago del Estero, hace valer sus títulos traídos desde España ante el Cabildo y se producen algunos encontronazos entre el sector militar y el sector civil. De alguna manera, los títulos que trae Juan Francisco Borges desde España, lo convierten en un militar muy destacado y con derecho a convertirse en el nuevo comandante de armas de Santiago del Estero. Lo que ocurre es que a medida que nos vamos acercando a 1810 y a medida que nos vamos acercando a la Revolución de Mayo, Francisco Borges junto a José Moldes difunden las nuevas ideas revolucionarias en todo el norte argentino, incluso en Santiago del Estero. Eso también enemista con algunos sectores realistas o pro-españoles que había en Santiago del Estero y en las provincias del norte. De alguna manera, esta serie de campañas publicitarias que realiza Borges le van dando un lugar entre los héroes o los patriotas que comienzan a desempeñar importantes funciones en el rol de comunicar, de difundir estas nuevas ideas. En este sentido, cuando llega la noticia de la Revolución de Mayo, una noticia tardía porque llega el 10 de junio, en ese momento el comandante de armas era Juan Francisco Borges. ¿Por qué? Porque el comandante primero, José Cumulat, había tomado una especie de licencia y le correspondía, pues, por segundo lugar, digamos, le correspondía a Juan Francisco Borges. El Cabildo se niega a reconocerle ese lugar a Borges, entonces Borges pide que intervengan las autoridades de la gobernación, de la intendencia y luego de Buenos Aires para tratar de solucionar este pleito judicial, que al fin y al cabo termina dando su veredicto a favor de Borges, y Borges termina siendo el comandante de armas de Santiago del Estero. Cuando llegan las noticias de la Revolución de Mayo, había en Santiago del Estero dos factores o dos fuerzas políticas importantes, uno era el Cabildo y el otro era el comandante de armas, Francisco Borges. Los dos esperaban noticias de la Intendencia de Salta al mando de Nicolás Isasmendi, porque dependíamos de Salta, y esperábamos la orden de Salta para apoyar la revolución, y esa noticia al fin llega un poco tardía, pero llega y recién Santiago del Estero apoya a la revolución. Pero hay que decir que mucho antes Borges envía algunas cartas a la Junta de Mayo en Buenos Aires, acusando al Cabildo de dilación, o que no sé, todavía estaba sin saber qué hacer, como tratando de ganar un espacio en el nuevo gobierno nacional. Pero lo que ocurre al fin y al cabo es que Borges tenía muchos contactos con la nueva Junta de Mayo. Un ejemplo de ello es Hipólito Vieites, que desde Córdoba le enviaba constantemente cartas para informarle de la situación de la marcha de la revolución en la provincia vecina. Este es un paisaje rural propio del Santiago del primer lustro de la libertad argentina, colmada de haciendas españolas y criollas, principal actividad de la familia Ibarra, y de establecimientos ganaderos dedicados a la cría de animales mulares para sostener la próspera actividad comercial con el Alto Perú, actividad desarrollada por la familia Borges, además de sus trabajos en cuero, artesanía, industria textil o maderera. Este es el Santiago del amanecer del siglo XIX, ocupando el tercer lugar en cantidad de habitantes y densidad poblacional, después de Buenos Aires y Córdoba. A mediados de la segunda década del siglo XIX, Santiago del Estero dependía jurisdiccionalmente de Tucumán, cuyo gobernador era el general Bernabé Araoz.
En esos años, nuestra provincia llevaba adelante importantes actividades desde lo ganadero y comercial, cuyos principales beneficiarios eran los que dominaban la escena política y económica. Esta élite poderosa ejercía su liderazgo en el cabildo como una herencia del sistema virreinal y ya empezaban a ver en Aráoz un obstáculo a vencer. Sin duda, una de las condiciones que al mismo tiempo permitieron sostener una postura autónoma y por otro lado indujeron el conflicto jurisdiccional con la ciudad de Tucumán fue la solvente caja santiagueña de impuestos y el hecho de poder pertrechar con esos fondos una fuerza militar respetable en la región. Los ramos más importantes de esa caja fueron por un lado el piso de carretas y el impuesto de frutos de la tierra, y por otro lado los gravámenes sobre el tráfico de ganado, fuentes principales de la recaudación durante la colonia y los primeros años de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estos dos ramos de impuestos también revelan el posicionamiento de los dos sectores más encumbrados de la economía de los pueblos que luego integrarían la República Argentina y Santiago del Estero en particular, los comerciantes y los ganaderos. Sin esa base, la lucha por la autonomía provincial difícilmente hubiese tenido éxito. Lo interesante en nuestra provincia fue que la participación de los líderes de las burguesías comercial y ganadera no tuvieron enfrentamientos desgastantes, como sí lo pasó en otras provincias. Quizás esto se debió al temprano protagonismo de Juan Francisco Borges, quien en conflictos con comerciantes tucumanos, igualmente comprometidos en la guerra contra las fuerzas realistas, tuvo la mala fortuna de levantar sus reclamos en los peores momentos de la guerra contra la corona española. Esto motivó su trágica desaparición bajo el argumento de que estaba poniendo en riesgo la resolución del problema mayor por distraer fuerzas en la lucha intestina y menos importante por el momento. Así lo entendieron las autoridades de las fuerzas independentistas, que ordenaron y ejecutaron su fusilamiento en el año 1817. De esta manera, Juan Felipe Ibarra, también de gran carácter y trayectoria, quedó posicionado como el único líder que luego, finalizada la guerra contra España, podría dirigir los intereses locales en las disputas regionales por el poder político y someter a las fuerzas tucumanas materializando la declaración de la autonomía, un anhelo de casi todos los sectores de la sociedad santiagueña de esos años. Claro que el origen ganadero y rural de Ibarra marcaría su estilo de conducción política, una vez confiado el gobierno provincial. Evidentemente, su conocimiento de la vida rural le hizo mejor intérprete de las necesidades e inquietudes de la población santiagueña. Y esa destreza le ayudó cuando las burguesías comerciales locales, asistidas por otras provincias vecinas de carácter unitario, se entrometieron en nuestro territorio al comenzar en las décadas de 1830 y 1840 en pseudos ataques armados e institucionales que intentaron desde Córdoba y luego desde Tucumán instalar gobiernos carentes de apoyo popular. Ese apoyo del que pudo valerse Juan Felipe Ibarra para recuperar el gobierno provincial y sostener una administración centrada en los intereses locales, como luego lo demostraría en una gestión y legislación proteccionistas de su economía y sus costumbres. En lo que respecta a las características de la sociedad de esos años, es importante remarcar que los censos de fines del siglo XVIII y los relevamientos de los primeros años del siglo XIX nos dan importantes datos para imaginarnos unas condiciones bastante diferentes a las actuales. La población no era mayoritariamente urbana, sino al contrario. Las oportunidades de vida estaban dadas en el espacio rural y hacia allí se dirigían las miradas de quienes buscaban un trabajo o un negocio. El censo ordenado por el virrey Bertiz nos revela que las poblaciones más numerosas eran en 1778 las de Salavina, Tuama, Soconcho y hasta el Curato del Salado, y que a pesar de su importancia política y administrativa, la capital provincial se ubicaba en el penúltimo lugar. No es casual que en esa floreciente Matará naciera un líder,
ya que para las familias ganaderas de ese pueblo era posible enviar a sus hijos al Colegio Montserrat de la ciudad de Córdoba, o formar militarmente y hacer carrera en las Fuerzas Armadas de la frontera con los pueblos indígenas, aún no sometidos, y la custodia del camino real, por el que se hacía posible la circulación comercial del motor de la economía virreinal, basada en la extracción de la plata y la circulación de productos de ultramar, sobrantes de la primera etapa de la Revolución Industrial. De manera muy sintética, entonces, dejamos aquí expuestas dos condiciones de posibilidad para entender que Santiago del Estero pudiese sostener en los primeros años de vida independiente de nuestra nación argentina una clara vocación de protagonismo. Esta postura autonomista se fortaleció a finales del siglo XVIII, con el Imperio Español en decadencia, el cual, a pesar de las reformas borbónicas, no pudo dar respuesta a los problemas locales. Esto obligó a pensar las estrategias de gobierno desde el Cabildo y las Fuerzas Armadas santiagueñas. Caminamos por las huellas de nuestra historia provincial. Vamos tras los pasos del brigadier Ibarra, rumbo a la villa de Matará, que diera su nombre al actual departamento Juan Felipe Ibarra, y más antiguo aún, al curato de Matará, que comprendía los actuales departamentos de Copo, Alberdi, Moreno y Juan Felipe Ibarra, en la región del denominado Chaco santiagueño. Por aquí penetraron a nuestra geografía las tribus originarias de los indios abipones, un nombre que acompañaría al brigadier Ibarra en la búsqueda de nuestra autonomía. Juan Felipe Ibarra de Paz y Figueroa nació un 1 de mayo de 1787 en el antiguo poblado de Matará, un lugar importante en cuanto a la cantidad de población que tenía para la época colonial en Santiago del Estero, sino también porque era un florecente centro comercial pero por sobre todas las cosas servía de resguardo militar para contener a aquellos malones provenientes del antiguo Chaco Gualamba. La zona de Matará no solamente servía como un centro estratégico militar importante de la época colonial, sino que también tenía actividades destacadas que no solamente autoabastecían a su población, sino también a la ciudad de Santiago del Estero y a otras ciudades de la región también. Estamos hablando específicamente de la recolección de la cera, de la grana, de la miel que se desarrollaba en los bosques, sino también como actividades como la pesca, como la agricultura y la ganadería. Todas esas producciones no solamente se quedaban dentro del autoabastecimiento de la ciudad, sino que también iban a Santiago del Estero y por los antiguos caminos reales y también el camino del Palomar se exportaban hacia el Alto Perú como grandes riquezas que tenía Santiago del Estero durante esa época colonial. Los padres de Juan Felipe Ibarra fueron María Andrea Antonia de Paz y Figueroa, Luna y Cárdenas y Marcos Felipe Matías de Ibarra, quienes lo tuvieron al niño en el antiguo poblado de Matará, pero el padre de Juan Felipe Ibarra murió cuando el niño tenía 2 años, por lo que la crianza del niño fue encargada directamente a su madre y a su tío, quien estaba en esos momentos abrazando la carrera religiosa. A pesar de no contar con la influencia de su padre, la afición por las armas de Juan Felipe Ibarra fue desarrollándose desde su niñez, no solamente por las actividades que tenía su padre, sino que también por las actividades militares de su abuelo, también comandante de frontera, al igual que su padre, e incluso sus antiguos ascendientes también, quienes habían estado al resguardo de la antigua villa de Matará durante el siglo XVII en la época colonial. Después de haber transcurrido el año de estudios en el Colegio de Montserrat, en la ciudad de Córdoba, Juan Felipe Ibarra regresó a su Matará natal. Es ahí donde pasa algún tiempo relacionado con las actividades de la administración y el manejo de la estancia familiar, hasta que es llamado por su personalidad militar e ingresa al cuerpo de voluntarios que se alistaron en la ciudad de Santiago del Estero y en el resto de la jurisdicción para combatir al invasor inglés en 1806. Durante esos momentos, esos primeros momentos militares de camaradería, de entrenamientos, de preparaciones y demás, Juan Felipe Ibarra es nombrado por el capitán Alonso Araujo como sargento de la compañía. Es decir, a los 19 años Juan Felipe Ibarra ya tuvo hombres a su cargo. A pesar de que estos valientes santiagueños se enlistaron para combatir al invasor inglés, se estaban preparando para desarrollar su camino, llegaron hacia Córdoba a través del Camino Real, no pudieron presentar batalla debido a las acciones heroicas conformadas por las milicias en Buenos Aires, ganando en esos primeros momentos las luchas entabladas en contra del invasor inglés.
Con los acontecimientos del 25 de mayo de 1810, Santiago del Estero fue una de las primeras provincias en sumarse a la revolución. A todo esto, Juan Francisco Borges dirige una carta al gobierno nacional explicándole la situación de las milicias regladas de Santiago del Estero, donde les hacía ver la falta de instrucción y la falta de bastimiento de las mismas. Es así que empieza a tener un intercambio epistolar con Hipólito Vieites, que era amigo de Borges, que ya estaba establecido en Córdoba, donde le dice al caudillo santiagueño que inicie o empiece a armar una milicia nueva para poder incorporar al ejército del norte, una vez que pase por Santiago del Estero. Es así que Borges toma esta situación y la empieza a costa económicamente del propio Borges, empieza a seleccionar hombres para integrar la milicia. Es así que selecciona 317 personas o soldados que después le llamará a los patricios santiagueños. Una vez llegado el ejército del norte a Santiago del Estero, Borges se suma con sus 317 patricios, se suma al ejército del norte y parten hacia Salta y Jujuy. Una desavenencia que tuvo Juan Francisco Borges con Ortiz de Ocampo, que esto lo acusaba por falta de bastimentos en el ejército, se inicia un litigio entre ellos dos donde interviene Juan José Castelli, que era primo de Borges, pero toma partido por Ortiz de Ocampo y no manda a Borges a Santiago del Estero y que no participe en el ejército del norte y en lo que venía a suceder en todas las batallas siguientes. El triunfo de Belgrano al frente del ejército del norte en la batalla de Tucumán del año 1812 involucró el protagonismo de los hombres que conformaron el glorioso ejército de patricios santiagueños, que fueron incorporándose al ejército del norte consciente de su responsabilidad con la libertad conquistada y de la defensa de esa libertad en las fronteras del Alto Perú. Fueron hombres que vivieron la conmoción misma de la batalla y dieron todo su coraje en este combate que resultó el primer triunfo camino a la independencia argentina. Nombres ilustres como los de Juan Felipe Ibarra, el comandante Besare, el coronel Lorenzo Lugone y muchos nombres que permanecen anónimos porque se perdieron en la memoria colectiva. Pero fueron 300 soldados que despertaron la admiración y el reconocimiento del mismo Belgrano, a tal punto que en la proclama del Cabildo de Santiago del Estero del día 5 de octubre de ese mismo año, el Cabildo saluda al general Belgrano por el feliz suceso que han experimentado nuestras almas y sobre todo le agradece a Belgrano profundamente ese reconocimiento que tuvo con los patricios santiagueños. 2 días más tarde, en ese mismo mes de octubre, se celebra el patriótico Te Deum en homenaje a la victoria de Tucumán. Y esta ceremonia está solemnizada por la vibrante oración cívica del presbítero Juan Antonio Negró, que a viva voz, exaltadamente, nombra por sus nombres propios a cada uno de estos soldados que contribuyeron al fortalecimiento de la libertad de nuestra patria. Juan Francisco Borges vuelve de España en 1808, viene con 2 títulos dados por el rey como premio a su servicio. Por un lado, cruzado de la Orden de Santiago, por otro lado, miembro de las Guardias Reales del Rey, que eran dos títulos que hablaban mucho del prestigio que había ganado Borges en España como militar. Ese prestigio rápidamente lo catapulta como una figura muy importante en la clase militar en ese momento, y eso le vale también generar a su llegada una cierta simpatía de muchos sectores, y especialmente de los sectores populares,
que ven en Borges un líder que representa sus intereses que van a ser reflejados en la Revolución de Mayo. Recorremos la geografía del departamento Quebracho en el extremo sur del territorio provincial. Por alguna razón, tal vez por su genética nómade, quizás por la protección del gobierno a las poblaciones del hombre blanco, lo cierto es que las tribus Abipone entraron a Santiago por el este, cruzaron el Salado hacia el oeste y tomando rumbo sudoeste, llegaron al departamento Quebracho, donde peregrinaron simultáneo al establecimiento de fuertes que el gobierno santiagueño instalaba para controlar los malones. Estamos en el amanecer del año 1820 y desde este fuerte de Abipone, su comandante, el brigadier Juan Felipe Ibarra, emprendió el rumbo hacia la autonomía provincial. Este es el despertar primero de la ciudad que se levanta en provincia. Estos son los hechos que tejieron su historia. Juan Felipe Ibarra tuvo participación en el Ejército Auxiliar del Perú, más conocido como Ejército del Norte, y ahí es donde conoció a algunos de los que serían después destacados caudillos, como Dorrego, como Güemes, como Bustos, y un poco en reconocimiento también a esa participación en el Ejército del Norte. En 1816, Manuel Belgrano, siendo de nuevo el jefe de este ejército, es que lo va a distinguir, a designar como comandante en esta zona, en el fuerte de Abipones. Estamos en el departamento Quebrachos, a 50 kilómetros aproximadamente de Sumampa. Esta es la zona de Abipones. Aquí fue una reducción jesuítica y luego de la expulsión de los jesuitas se convirtió esto en un fuerte. Esto es lo que se conoce como el fuerte. Más adelante tenemos el fuerte viejo y es a este lugar donde fue destinado en 1817 Juan Felipe Ibarra como comandante del fuerte de Abipones. Y es aquí donde él recibe el pedido para ir a Santiago a luchar, a liderar las fuerzas para luchar en contra de las tropas tucumanas, y que es gracias a que ahí comienza, vamos a decir, el proceso que culmina con la declaración de la autonomía provincial. También aquí en Abipones es un lugar también donde Ibarra entró en mayores vínculos con Mateo Saravia, este salteño que había estado también aquí al mando de este fuerte, y es Mateo Saravia el padre de Ventura Saravia, con quien años después Ibarra habría de contraer matrimonio. 4 años después, y luego de producida la Revolución de Mayo en 1810 en Buenos Aires, Juan Felipe Ibarra fue seleccionado junto con otros 316 patriotas santiagueños para integrar a los nuevos cuerpos de patricios conformados y creados por Juan Francisco Borges. Luego de los primeros preparativos, Juan Felipe Ibarra, debido a sus características personales y militares demostradas durante los entrenamientos, fue seleccionado como alférez de la Tercera Compañía. Estos patricios santiagueños se incorporaron en octubre al resto de las fuerzas y batallones pertenecientes al Ejército Auxiliar del Alto Perú, por lo que iniciaron su marcha desde Santiago al mando del coronel Juan José Viamonte. Luego presentaron su primera batalla el 26 de noviembre de 1810. Cuando fue creado el regimiento número 6 dentro del Ejército Auxiliar del Alto Perú, Juan Felipe Ibarra fue nombrado como subteniente de infantería en enero de 1811, por lo que estos hombres presentaron una nueva batalla, esta vez en el mes de junio en el lugar denominado como Huaki. Luego de la derrota sufrida por nuestros soldados patriotas, fueron en retroceso, pero esta vez bajo el mando de Juan Martín de Pueyrredón, aunque Juan Felipe Ibarra y otros soldados del regimiento número 6, junto con otros oficiales e integrantes,
fueron en retroceso con los caudales obtenidos hasta la ciudad de Jujuy. Con el general Manuel Belgrano como general en jefe del Ejército del Norte, el reemplazo de Juan Martín de Pueyrredón, las victorias para la causa de la Revolución de Mayo no tardaron en llegar, por lo que una de las primeras victorias se produjo el 3 de septiembre de 1812 en el encuentro desarrollado en el Río de las Piedras en el actual territorio salteño, por lo que debido al valor y al coraje demostrado en el combate, Juan Felipe Ibarra fue distinguido con un escudo de honor. Pero a los pocos días, más precisamente el 24 de septiembre de ese mismo año de 1812 y en la batalla librada en el territorio tucumano, Juan Felipe Ibarra fue ascendido nuevamente, esta vez a capitán y distinguido con una medalla que expresa la patria a la defensa en Tucumán. Como consecuencia de las derrotas del ejército patrio producidas en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, se produce el cambio en la jefatura del ejército, por lo que Manuel Belgrano realiza el traspaso del mando en la posta de Yatasto hacia la persona del general San Martín. Estamos en el departamento Robles, rumbo a la antigua chacra de Santo Domingo, buscando la sombra del añoso algarrobo que aún ostenta impávido, desafiando el tiempo, como mudo testigo del trágico destino de la rebeldía autonomista del atrevido coronel que se anticipó a los tiempos y pagó el caro precio de su propia vida. En 1815, Juan Francisco Borges escribe una carta al directorio, a Álvarez Thomas, pidiendo la separación de Santiago del Estero de Tucumán, porque se llevaba todas las recaudaciones y Santiago no quería depender de la provincia de Tucumán. Entonces, ante la negativa del directorio, Borges empieza a hacer sus primeros movimientos revolucionarios. Es así que en ese mismo año, Juan Francisco toma preso al gobernador de Santiago del Estero, que en ese momento era Taboada, y asume como gobernador provisorio de la provincia. Ante esta situación, el gobernador del Tucumán, que sería Araos, manda un grupo de soldados a Santiago del Estero, donde se entabla una batalla con Borges, donde este mismo gobernador interino de Santiago cae preso y fue detenido a Tucumán. Ahí pasa un tiempo de recuperación porque había recibido varios sablazos y estaba herido. Logra fugarse de Tucumán y se va a Salta, en donde es recibido por su amigo Martín Miguel de Güemes. Una vez repuesto ya de Salta, vuelve a Santiago del Estero y sigue su protesta en cuanto a la dependencia de Tucumán. Así es que en 1816, en diciembre, vuelve de nuevo a la carga a tomar preso, en esta vez al gobernador Gabino Ibáñez, el cual hace su denuncia en Tucumán, y ahí se plantea una situación porque recién estaba declarada la independencia argentina, el 9 de julio, entonces el Congreso, reunido en sesiones secretas, pide a Manuel Belgrano que mande tropas a Santiago del Estero y tome preso al cabecilla de la revuelta. Manuel Belgrano habla con Bustos y con Arauz de la Madrid y los envía a Santiago del Estero para repeler la revolución que se hizo en ese momento, que lo hizo Borges, con la orden de que al cabecilla aprenderlo, disolver todo y fusilarlo. Es así que el primero que llega es Arauz de la Madrid, persigue a los revolucionarios y toman prisionero a Borges en Guaype. Arauz de la Madrid recibe la orden de Belgrano, al igual que Bustos. El que llega primero a Santiago del Estero es Arauz de la Madrid. Llega hasta Guaype, toman prisionero a Borges y lo ponen en capilla para luego fusilarlo. Ese día Juan Francisco Borges pide un sacerdote para poder confesarse, hace un testamento a las 9 de la mañana y Arauz de la Madrid en sus memorias dice de que Borges fue fusilado sentado en un banquillo, un banquillo de cuero y atado contra el algarrobo que hoy tenemos aquí como parte de la historia de Santiago, y que no se acordaba bien si a las 12 o a las 2 de la tarde lo fusiló. Estamos precisamente en el Teatro de Operaciones, donde comenzó a gestarse la historia de la autonomía provincial de los santiagueños. Las tropas tucumanas que estaban al mando de Arauz
habían acantonado en este lugar, aguardando justamente una de las primeras batallas que iba a poner fin a tantos años de dominación tucumana a los santiagueños. El Cabildo santiagueño trasciende a la Revolución de Mayo de 1810 y a la Declaración de la Independencia de 1816. Esta forma de administración de gobierno llevaba unos 260 años de vigencia y no sería simple su readecuación a un esquema de libertad, autonomía y federalismo. El Cabildo había sido pensado como una herramienta de dominación imperialista, con base local, pero con fácil intervención de las instituciones de mayor jerarquía. Por eso es comprensible que en la primera etapa revolucionaria se aceptara la dependencia de gobiernos con sede en Salta o en Tucumán. Esto sucedió con la disposición centralista del director supremo Gervasio Posadas, cuando dispuso la organización de la Intendencia del Tucumán en el año 1814, el mismo año en el cual, en un contexto de guerra, tuvo a San Martín, Belgrano, Dorrego y otros reconocidos hombres de la Revolución yendo y viniendo con sus ejércitos por los caminos santiagueños. Cuando llegamos a 1820 es importante decir algo con respecto al contexto general para entender mejor lo que sucedió en Santiago del Estero. Y es que en ese momento, en febrero de 1820, ese intento de organización nacional a cargo del directorio se derrumbó por completo por la derrota que sufrió el directorio en manos de los caudillos López y Ramírez. Tucumán, al mando de Bernabé Araoz, intenta este experimento que es la formación de la República del Tucumán, que incluía a Santiago del Estero y a Catamarca. Es en ese contexto de la formación de este experimento que va a renacer este descontento de Santiago por esa dependencia con los tucumanos. Araoz convoca a representantes de Catamarca y de Santiago para conformar esa república, pero los santiagueños no van a estar contentos con el sistema de elección para ese congreso de formación de esta república. Estamos en marzo de 1820. Juan Felipe Ibarra ha sido llamado desde el fuerte de Avipones y aquí, en esta zona, van a ser los combates que se van a librar en contra de las tropas tucumanas al mando de Juan Pablo Echauri. Es en este lugar en donde luego de estos combates se va a poder concretar la autonomía provincial. En este proceso hay que destacar no solo a un líder militar como fue Juan Felipe Ibarra, sino también a sus tropas y a esa clase dirigente que se animó a dar ese paso. Porque desde fines de marzo hasta el 27 de abril ocurrieron una serie de cosas que decidieron a esa dirigencia dar ese paso. Allí estaban los que van a ser los miembros de esa asamblea, como personalidades de apellidos como los Palacio, Frías, Santillán, Juan José Lavés y muchos otros que son los que van a dar ese paso fundamental que parte aguas en nuestra historia, que es la declaración de la autonomía provincial. Andrés Figueroa, en su texto sobre la autonomía de Santiago y sus fundadores, menciona a todos estos dirigentes que fueron los que pusieron su firma en el acta de autonomía, que fueron los que se animaron también a dar ese paso valiente que podía costarles la vida si salía mal, si las cosas no salían como se esperaba. Y allí están también esos nombres que alguna plazoleta 27 de abril los recuerda, fueron ellos, esos miembros de lo que Alén Lascano llama el Partido Federal, también parte de este proceso que culminó el 27 de abril de 1820. Aún se yergue el último refugio de la histórica posta que adornara el camino real en aquella villa de Vinará, que comenzó a elevarse desde una antigua reducción jesuítica y tejió la historia de la paz y la hermandad
que aún hoy sostienen las Provincias Unidas del Sur. Luego de los enfrentamientos bélicos entre las tropas de Aráoz e Ibarra, que devinieron en la declaración de la autonomía provincial de Santiago del Estero, había que pacificar las armas y que convalidar por los canales institucionales esa autonomía que se había ganado en los campos de batalla. Si hablamos de lugares simbólicos, significativos, que nos hablen de la consolidación de la autonomía, sin duda que uno de esos lugares es este en el que estamos aquí, que es la localidad de Vinará. Porque si bien la autonomía provincial se había declarado el 27 de abril de 1820, Tucumán va a seguir haciendo sus intentos por recuperar este territorio. Pero finalmente, en junio de 1821, tengamos en cuenta que Ibarra tenía apoyos de caudillos como Bustos en Córdoba, López en Santa Fe, Güemes en Salta, y esos apoyos también van a servir para que por fin Tucumán reconozca esa autonomía provincial en este pacto, que es uno de los pactos preexistentes de los que habla la Constitución Nacional. Recordemos que antes que se conforme la nación estaban las provincias. Y es en este pacto que no solo Tucumán reconoce la autonomía, sino que también se acuerda una serie de cuestiones referidas a la política y a la economía que van a tratar de mejorar esos vínculos entre Santiago y Tucumán. La Declaración de la Autonomía de Santiago del Estero, producida el 27 de abril de 1820, le dejaba a la nueva provincia dos caminos alternativos posibles. Uno de ellos era la defensa de ese proceso político e institucional logrado en el Cabildo en 1820 y por otro lado era tomar las negociaciones políticas a través de los actores regionales intervinientes. Pero la primera opción ha sido la que ha llegado en primer lugar a Santiago del Estero. En enero de 1821, los enviados por Aráoz, representados por el capitán Iramaín, en conjunto con una parte de la élite política cabildante, actuante en esos momentos en contra del gobernador Juan Felipe Ibarra, produce una primera invasión a la provincia de Santiago del Estero y se autoproclama representante de Santiago del Estero desde la ida producida por el gobernador Juan Felipe Ibarra hacia los cuarteles del sur en busca de reorganizar las defensas en conjunto con su hermano Francisco. Es por ello que la primera consecuencia que tiene esta invasión tucumana a Santiago del Estero es la batalla librada en los campos de los Palmares en febrero de 1821 con la victoria de las armas santiagueñas. Esa cuestión ya tiene las intervenciones de los actores regionales a través del pedido de Juan Felipe Ibarra hacia el gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes, para el envío de soldados salteños en conjunto con otros catamarqueños y así poder invadir a la provincia de Tucumán. El gran ejército comandado por los generales del norte produce efectivamente la invasión de las tierras tucumanas junto con unos 3.000 soldados, comandados entonces por los representantes catamarqueños, por Juan Felipe Ibarra y también por el gobernador Martín Miguel de Güemes. Pero las fuerzas comandadas por el gobernador, el presidente en esos momentos de la República del Tucumán, Bernabé Aráoz, Javier López y Abraham González, produce una derrota al ejército aliado en los campos de Rincón de Marlopa en abril de 1821. Es por eso que desde esos momentos el ejército aliado, en una división estratégica producida, se deviene hacia el norte por parte de los generales salteños y deviene hacia la parte de Vinará por parte de Juan Felipe Ibarra y las milicias de Santiago del Estero. Desde esos momentos es importante la participación del enviado por el gobernador de Córdoba, el doctor Pacheco de Melo. Desde esos instantes comienza a tener negociaciones no solamente entre aquellos actores sociales intervinientes de manera directa en esa batalla en Rincón de Marlopa, sino también para tratar de apaciguar los ánimos desarrollados entre el gobernador de Salta y el presidente de Tucumán en esos momentos. Oreste Di Lulo describe la Semana Santa de 1820 y nos relata que mientras Jesús agonizaba en la cruz, el brigadier Juan Felipe Ibarra, con sus soldados rotosos, harapientos y sedientos, penetraba por los salitrales desde Avipone rumbo a la ciudad para tomar por sorpresa a las tropas de Aráoz
acuarteladas en el convento de Santo Domingo. Las tropas de Arao, al mando del comandante Echagüe, emprendían la retirada, imposibilitados de soportar la furia y el ardor de los santiagueños. Esto fue sin duda la primera victoria en aquel camino de la fiebre autonomista donde había sucumbido 3 años antes Juan Francisco Borges. Y nos sigue relatando Oreste Di Lulo que mientras ese 31 de marzo, mientras Jesús moría en la cruz, amanecía el primer despertar de la provincia de Santiago del Estero. Ese día a las 11 de la mañana, nos sigue relatando el historiador, los vecinos reunidos en el histórico Cabildo proclamaban a Juan Felipe Ibarra como gobernador de la incipiente provincia. Nos podemos preguntar por qué en ese 31 de marzo de 1820 no se declaró la autonomía provincial. Y con respecto a esto, Luis Alén Lascano reflexiona y nos explica que los santiagueños aún no estaban preparados para receptar ese impacto de esa victoria como un paso fundamental en el camino de la autonomía provincial. Los santiagueños tenían que asimilar el triunfo, los santiagueños tenían que prepararse, recuperar la autoestima que había sido aniquilado con tantos años de depender de las intendencias de las ciudades hijas de Santiago del Estero. Tuvo que pasar un mes para que, recobrado la autoestima, la seguridad de los santiagueños, por fin se declarara oficialmente la autonomía de la provincia. Pero también todavía faltaba un largo recorrido de enfrentamientos entre tucumanos y santiagueños. Las tropas de Arao aún no estaban retiradas. Las tropas de Arao permanecían acuarteladas aquí, cercano a Vinará, en el límite entre ambas provincias. Tuvo que soportarse más enfrentamientos armados. Tuvo que trazarse nuevas estrategias. Tuvo que recurrirse al diálogo, a las experiencias de otras provincias. Tuvo que recurrirse a otros tratados para que por fin, el 5 de junio de 1821, se firmara el glorioso Tratado de Paz entre las dos ciudades vecinas. Nacía la provincia de Santiago del Estero oficialmente. Los historiadores santiagueños tenemos una deuda pendiente con la sociedad y es la de darle información más precisa sobre el volumen y la calidad de su economía durante la colonia y el siglo XIX. Con más elementos de ese tipo ayudaremos a derribar mitos de una supuesta pobreza y a comprender mejor el presente de grandeza que esta provincia está forjando. En el siglo XXI, los recursos naturales, la ubicación geopolítica y la fuerza de trabajo del pueblo de Santiago del Estero y su dirigencia tienen una nueva oportunidad de integrarse al país y a la región con un proyecto autónomo. Continuar esa empresa es sin duda el mejor homenaje que todos nosotros podemos dar a nuestros bravos antepasados en estos 200 años de la autonomía provincial. Esta es la historia de la provincia de Santiago del Estero. Una historia que empieza a desarrollarse en el primer lustro de la libertad argentina. Estamos camino al bicentenario de la autonomía provincial. Esta provincia está caminando 200 años de historia, que partió desde una ciudad madre de ciudades que camina su 5º centenario. Esta es nuestra historia, porque la historia no es lo que ha pasado, sino lo que nos ha pasado.
Esto es el legado que nos dejaron nuestros antepasados. Nosotros tenemos la misión de preservarlo, de enriquecerlo y de transmitirlo a las nuevas generaciones. Es por eso que con esta misión nosotros hemos recibido ese legado y hemos tratado de cumplir con las responsabilidades y asumir el mandato del legado. Yo creo que realmente nuestros antepasados del primer lustro de la libertad argentina no nos dejaron el legado que nosotros hemos recibido. Ellos dejaron un legado de un Santiago fuerte económicamente, con un comercio activo con el Alto Perú. Nosotros, esta generación que está a punto de entregar este legado a las nuevas generaciones, ha recibido una provincia devastada, una provincia ignorada por los poderes centrales, una provincia empobrecida, una provincia humillada. Esa es la herencia que nosotros recibimos. Y haciendo uso del sagrado derecho de elegir nuestras propias autoridades, tomamos conciencia de la responsabilidad que asumíamos. Y es así como a ese legado nosotros lo pusimos de pie. Le dejamos a las nuevas generaciones una provincia en camino al progreso, una provincia que mira al futuro. Hemos recibido una ruralidad devastada, paralizada. La pusimos en movimiento con una economía fuerte en agroganadería, que tenemos el lujo de competir económicamente y comercialmente con los grandes mercados internacionales, tanto europeos como asiáticos. Nuestra carne vacuna, nuestra carne porcina, nuestro algodón, nuestro maíz, nuestra artesanía compite en los grandes mercados. Ya no es el Alto Perú, ya estamos mirando Europa, estamos mirando Asia, estamos mirando las grandes potencias internacionales. Nosotros hemos recibido una provincia condenada al éxodo y una provincia con una ruralidad parada a causa de la escasez de agua y sobre todo a la invasión del salitre por esa explotación irracional que se hizo del monte. Hemos puesto la ruralidad en movimiento con la agroganadería y hemos tratado de crear mano de obra mediante la educación. Hemos logrado capacitar a la mano de obra y entregar no solo materia prima en bruto, sino materia prima elaborada. A la ciudad, madre de ciudades, que nosotros hemos recibido una aldea, la hemos hecho poderosa con una infraestructura edilicia que mira al futuro. Y así pudimos poner en movimiento algo extraño en Santiago del Estero, que era la actividad turística. Hemos dotado de esa misma infraestructura a esa ciudad que tiene las condiciones naturales para recibir turistas y la hemos acondicionado para un turismo interior y exterior. Creo que cumplimos con el mandato, con la misión de enriquecerla. Nos falta cumplir con el deber de entregarle a las jóvenes generaciones. En eso estamos, porque debemos preparar a esas nuevas generaciones para asumir con responsabilidad el legado, porque ellos son los encargados de tejer el futuro. Y para prepararlo, la historia misma nos enseña, porque la historia no es para recitarla, sino para utilizarla como herramienta de vida. Y ella misma nos enseña cómo preparar a las nuevas generaciones, porque ella tiene los modelos, los verdaderos modelos de patriotismo y libertad que está
realmente necesitando la juventud para ser útil a sí mismo y para ser útil a esta patria chica. Ahí tenemos la rebeldía de un Borges que entregó su vida por darnos una provincia. Ahí tenemos esa gallardía militar de Juan Felipe Ibarra y sobre todo esa estrategia que le sirvió para lograr ese tratado de paz, de unidad y de amistad entre las provincias hermanas. Y también tenemos a esos 327 soldados que lucharon por la patria grande en el Alto Perú y lucharon por la patria chica para conseguir la autonomía. Muchos nombres se nos perdieron, pero realmente no interesa, porque en algún momento la oralidad se ha cortado. No interesa porque realmente tenemos un futuro que vamos a ver una escultura al soldado desconocido que adorne alguna de nuestras plazas. De todos modos, esos nombres anónimos quedaron en nuestros corazones, porque son los verdaderos modelos de patriotismo y libertad que estamos necesitando y que vamos a necesitar siempre. Creo que estamos orgullosos del Santiago que construimos. Estamos orgullosos de esta provincia futurista. Estamos orgullosos de ser y sentirnos santiagueños. Recorremos los últimos pasos al bicentenario de la autonomía provincial.